Y todo este análisis por el que nos llevó y varias de las reflexiones que hace Lorenzo Córdoba me dan un buen pretexto para preguntarle a Carmen Montón Jiménez, embajadora observadora permanente de España ante la OEA. Me hago un poquito para atrás. En México, pues como en todos los demás países, los derechos y cada libertad de la que gozamos ahora las mujeres ha sido ganada duramente por feministas, pero ninguna de ellas, por increíble que parezca, ninguna de ellas está dada de una vez y para siempre. Y eso tenemos testimonios, lo hemos atestiguado dolorosamente en otros países. De modo que, embajadora Carmen Montón, con su experiencia, ¿qué recomienda hacer a las candidatas cuando lleguen al cargo para asegurar un buen liderazgo político, capaz de defender y ensanchar esos derechos de las mujeres que tan duramente hemos ganado? Le cedo la voz. Muchas gracias, Cecilia, por la pregunta, y también muchas gracias a la organización por invitarme, porque que esté yo aquí hoy compartiendo este conversatorio con vosotros y con vosotras no es más que la muestra del compromiso que tiene España con el feminismo, con la igualdad, el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, con esa acción exterior feminista. Así que para mí es una satisfacción poder estar aquí virtualmente en México, en este país tan querido por los españoles. Yo os puedo hablar desde mi experiencia personal que viene del activismo político. He sido 12 años diputada en el Congreso de los Diputados por el partido que ahora está en el Gobierno. Y, por tanto, hablo desde una experiencia, no tanto desde el estudio teórico. Y creo que condensaría muy humildemente, si es que se puede dar alguna recomendación o hacer, como me pides, Cecilia, en 3 puntos la contestación de esta pregunta. El primero sería pactos de género, el segundo, sororidad, y el tercero, tener un propósito, saber desde el principio cuáles son nuestros objetivos. Empiezo por el pacto de género. Yo creo que todas las candidatas pertenecemos a un partido político distinto en el momento de la elección, pero tenemos que ser capaces de superar esa posición de partido político para saber identificar en otras bancadas posibles contrapartes que nos ayuden a hacer un verdadero pacto de género para poder avanzar y ensanchar los derechos de las mujeres, que al final lo que estamos haciendo es ensanchar y avanzar en la democracia, en el progreso y en el bienestar de nuestras sociedades cuando conseguimos más conquistas en la igualdad y en los derechos de las mujeres. Por tanto, es algo muy difícil alcanzar esos pactos de género, pero creo que cuando se alcanzan, cuando hay diputadas de la izquierda y de la derecha, por decirlo de alguna manera, conservadoras y progresistas de diferentes esferas que llegan a un mismo acuerdo, a un mismo propósito, eso desde luego que es muy valioso, porque creo que se hace ese avance sobre una base más duradera en el tiempo. Es evidente que cuando intentamos esos pactos, cuando intentamos esos avances, muchas veces tú misma como representante te pones en riesgo en tu propia bancada, en la bancada de enfrente. Creo que hay que asumir riesgos sin inmolarse, pero hay que asumir esos riesgos y saber evaluar cuándo son necesarios, a fin de llevar al límite las posibilidades de los pactos
y las posibilidades de los avances. Creo que hay que ser valiente, audaz, hay que desterrar las equidistancias que a veces se plantean, pero a la vez también hay que ser pragmático. Hay que ser consciente que la mejor ley es la ley que está aprobada y que sobre una ley aprobada se puede seguir construyendo, modificando, mejorando, perfeccionando. El segundo punto que quiero hacer referencia es la sororidad. Creo que la sororidad es fundamental. Por muchas cosas que no vamos a entrar ahora al detalle, la competición a la cual se nos somete a las mujeres es mucho más intensa y mucho más doliente. Creemos una red, creemos genealogías de mujeres, creemos redes, creemos plataformas, creemos encuentros. Es más, no solamente hablemos de redes, que muchas veces se habla de tejer esa red de mujeres o esos vasos comunicantes. No, vayamos más allá. Creemos un sentimiento de comunidad, de pertenencia. El género nos está dando una sólida comunidad porque estamos luchando por esa cultura de pertenencia a una misma causa, a una misma lucha, que es la lucha por la igualdad y la lucha por el feminismo, la lucha por los derechos humanos, la lucha por la democracia. Así que mucha sororidad para crear esa comunidad donde nos ayudemos unas mujeres a otras. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de la matriushka, una muñeca dentro de otra. Creo que al fin y al cabo esa es la historia del feminismo, cómo la conquista de una mujer hace posible la siguiente conquista de una mujer. Y tendremos que pagar el peaje de las gorronas de género, aquellas que sin ser feministas y sin defender los postulados de la igualdad se van a beneficiar de nuestros avances, de nuestras conquistas. Pero bueno, creo que merece la pena seguir avanzando a pesar de que no todas las mujeres van a ser cómplices, pero también echaremos la mirada hacia los hombres, que también hay feministas y cómplices. Y el tercer punto que destacaría sería tener un propósito. Creo que desde el primer momento que se toma posesión del cargo, o incluso antes, desde el momento en que una es consciente de que quiere participar en la vida política y da ese paso voluntario y generoso y valiente y a veces arriesgado de participar en la vida política y presentarse como candidata, tiene que tener claro cuál es el propósito, cuáles son los objetivos. Y para mí, al margen de otros que se puedan sumar, es plantear una agenda feminista. Y en esa agenda feminista, desde mi punto de vista, sobre las demás cosas, tiene especial importancia la violencia contra las mujeres. No se puede construir progreso, no se puede construir ni presente ni futuro para ninguna sociedad si la mitad de su población está en riesgo, sufre violencia en todas sus manifestaciones, desde la violencia física, la psicológica, las violaciones, la económica, etcétera. Otro punto de esa agenda feminista creo que es importante y es que hay que cobrar lo mismo y cuidar lo mismo, es decir, igualdad salarial y el reconocimiento de los cuidados y la corresponsabilidad por parte de los hombres en la asunción de la carga y de la tarea del cuidado de hijos y de mayores. La otra cuestión que creo que en estos momentos de pandemia hay que tener en cuenta, porque la pandemia, la crisis económica, sanitaria y social está desgraciadamente fomentando mayores niveles de pobreza, es la trata de seres humanos, especialmente con fines de explotación sexual, la prostitución y la pornografía, porque la pobreza puede abocar a muchas mujeres a que sean explotadas sexualmente y me niego a pensar que ese es el futuro que esperan a muchas de las mujeres que viven en países en vías de desarrollo o con rentas que no son altas. Así que creo que es algo que tenemos que tener en nuestro radar,
en España, en la cooperación, en la acción exterior, en la cooperación. La lucha contra la trata, contra la prostitución, está en nuestro punto de mira para hacerle frente con valentía. Otra cuestión que, desde luego, creo que debe estar dentro de la agenda feminista es la salud, pero especialmente la salud sexual y reproductiva. Hablo de salud materna, hablo de interrupción voluntaria del embarazo y hablo también de que no dejemos paso a una nueva explotación, que es la explotación reproductiva de los vientres de alquiler, que, insisto, en situaciones de carestía económica, de pobreza, de dificultades socioeconómicas, las mujeres pueden ser objeto de nuevas explotaciones, como la explotación sexual, que anteriormente hacía referencia, o la explotación reproductiva, teniendo que comerciar con lo que serían sus hijos. Finalizo en esta agenda feminista con la educación. Necesitamos que las niñas vuelvan a la escuela, que las niñas que se han quedado en casa, sobre todo aquellas que menos posibilidades han tenido de interconexión y de trabajar en virtual y online, vuelvan a la escuela. La escuela es un factor de protección y además es un factor que les va a abrir las oportunidades del futuro con la formación. Así que insistamos en la educación para la infancia, pero también para las que somos más mayores. Y por último, la paridad, el poder. Las mujeres tienen que estar en pie de igualdad numéricamente en lo cuantitativo y también en lo cualitativo. En el poder, en todos los lados, en la vida política, en la vida pública, en la vida privada, en todos los ámbitos, puesto que son la mitad de la población y son la mitad, como aquel antiguo dicho, de la tierra, del cielo y también deben ser del poder. Así que creo que es el momento de forzar esa participación. Y por último, en los minutos que me quedan de esta intervención, sí que lanzaría el mensaje de que estos tres pilares de intentar alcanzar pactos de género e intentar alcanzar la aprobación de leyes, de la sororidad y de crear esa comunidad y de tener los propósitos y la agenda feminista clara, creo que hay que salpimentarla, esta receta, con un poco de audacia, porque si no nos atrevemos no lo conseguiremos. Decía Concepción Arenal que las cosas son imposibles mientras lo parecen. Y la verdad es que esta poeta, periodista y pensadora pionera del feminismo español pues tenía razón, porque las cosas son imposibles mientras lo parecen. Y nos tienen que dejar de parecer ciertas cosas imposibles. Y el otro condimento creo que es la resiliencia. No es una tarea fácil el estar en la vida pública, es en estar en la vida política. Cuando una candidata llega a la vida institucional, lo va a tener per se un poquito más difícil, sea del partido político que sea de la procedencia que sea, tenga la edad que tenga, porque el factor edad por abajo y por arriba también penaliza a las mujeres. Así que tiene que cargarse con una mochila muy grande de resiliencia, que mezclada con audacia le va a hacer llevar el camino con más alegría. Porque este camino de la lucha por la igualdad, de la lucha feminista, tiene su épica y tenemos que reconocerla y creo que estar orgullosas de esa épica. Y enfrente no tenemos a cualquiera, enfrente tenemos a poderosos agentes que se identifican con el fascismo, con la intolerancia, con el machismo, con la misoginia, con las dictaduras, con los fanatismos y por tanto no estamos haciendo una tarea sencilla, estamos transformando la sociedad. Todos los cambios son complejos, pero son posibles. Siempre tenemos que tener en la cabeza que son posibles. Si no se llegan a ellos al 100%, troceemos
y hagamos en pequeños porcentajes. Subamos la escalera peldaño a peldaño, pero no paremos de subir esa escalera hacia el poder, hacia la igualdad, hacia la paridad, hacia los mayores consecuciones de derechos humanos, de democracia. Así que lo que decía, no es algo fácil, pero es algo necesario. Y con ese convencimiento de que lo que estamos haciendo es valioso, es necesario, de que hay que hacerlo, porque lo personal es político, de que lo que tenemos que hacer con audacia, con valentía, con resiliencia y sin equidistancias, creo que al final se alcanzan éxitos. Unos éxitos que, como muy bien decía Cecilia, no son para siempre. Hay que siempre estar vigilantes. Lo decía Simone de Beauvoir hace mucho tiempo, pero esa frase todavía está vigente. Ese es el sino de las personas que defienden la igualdad, el activismo, los derechos humanos y el feminismo. Estar siempre vigilantes sería la última cuestión. Y por terminar con una sonrisa, disfrutarlo. Yo creo que las mujeres que estamos en el activismo hemos tenido o tenemos la oportunidad de sufrir decepciones y alguna derrota, pero también grandes victorias, que son históricas. Personalmente yo pude estar cuando en España se votó en el 2004 la ley contra la violencia de género, cuando se aprobó la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la cual tuve el honor de ser ponente, cuando se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo de las 14 semanas en España, también tuve la oportunidad de ser ponente. Cuando hicimos la ley de paridad, también tuve la oportunidad de estar ahí. Haces memoria después de tu pequeña trayectoria y te das cuenta que para ti han sido vivencias, pero para las compañeras, las mujeres que vienen detrás, van a ser hitos históricos. Y por tanto creo que esa sonrisa de saber que estamos ganando la historia, de saber que estamos conquistando el futuro y de que cuando conseguimos una victoria, es una victoria muy, muy importante que sirve para mejorar la humanidad, también creo que lo tenemos que tener presente y sonreír en esos momentos. Muchas gracias, embajadora Carmen Montón, por sus palabras. Voy a destacar igual algunas cosas que a mí me resonaron en la cabeza y en el corazón. Resaltó usted el compromiso que tiene España con la igualdad y de eso no nos cabe duda. Y resumió, digamos, sus recomendaciones en 3 puntos fundamentales. Pactos de género, dijo, hay que sobrepasar, y también lo mencionó la secretaria ejecutiva Alejandra Mora, hay que estar por encima de los partidos cuando hagamos pactos por nuestro género. Y eso es avanzar por la democracia. También hizo la advertencia para que no sean ingenuas quienes están en el poder político. Eso implicará ponerse en riesgo en tu bancada y en la bancada de enfrente. Pero con su experiencia nos dice, hay que llegar al límite de los pactos y al límite de los avances. Hay que ser audaz sin inmolarse. Me parece una gran frase. Habla también de la sororidad, de las redes, de las plataformas, de los encuentros, pero dice que por sobre todo hay que hacer de esa sororidad un sentimiento de comunidad, de pertenencia, porque el género es lo que nos identifica y porque además dice, es reconocer que es la lucha por la igualdad, y la lucha por la igualdad es la lucha del feminismo, y la lucha del feminismo por la igualdad es la lucha por la democracia. También habla de que en esta lucha, pues no esperemos que estén todas, ¿no? Hay que pagar el peaje de las gorronas de género. Me encantó esa frase. Hay que pagar el peaje, vale la pena pagarlo. Y también hay que mirar a los hombres que son feministas y son cómplices, como ya reclamaba su lugar el consejero presidente Lorenzo Córdoba.
Y el tercer punto al que usted se refería me parece fundamental y lo trabajamos, se trabajó en los cursos con las candidatas, que es tener un propósito, tener agenda. Y usted habló claramente de la agenda feminista, en la que destaca unos cuantos puntos que son los puntos de alerta en este momento en las democracias occidentales y con más razón en países que no son democráticos. Violencia contra las mujeres. No se puede construir presente y futuro si la mitad de la población está en riesgo. Esa es una verdad en letras doradas y es una verdad que nos resuena dolorosamente en nuestro país. Cobrar lo mismo y cuidar lo mismo, me parece extraordinariamente formulado. La pobreza que con la pandemia sin duda se ha exacerbado y se exacerbará, lo sabemos bien, en las mujeres. Y esa pobreza en las mujeres se puede traducir en trata y explotación sexual. Y yo, como usted, embajadora, me niego a pensar, me niego a aceptar que ese es el futuro de las mujeres en países en desarrollo, incluido el nuestro. Habló también de la salud sexual y reproductiva, y ahí, candidatas, todas tienen puntos de agenda que tomar. Salud en la interrupción del embarazo voluntario, en la salud materna y en la explotación reproductiva. Un gran tema que sí sé que en España está teniendo resonancia. Aquí todavía no la tiene tanto, pero lamentablemente no tardará y tenemos que estar alertas al respecto. Y por último habló de la agenda de la educación por las niñas, porque eso abre las puertas del futuro. También, perdón, no fue lo último, habló de paridad, el poder en pie de igualdad en lo cualitativo y en lo cuantitativo. La sal y la pimienta de esa agenda tiene que ser audacia. Qué gran frase la que nos recordó de Concepción Arenal. Las cosas son imposibles mientras lo parece. Dice Amelia Barcalcer, filósofa española, que es una de mis maestras, que si las feministas de verdad le viéramos la cara al patriarcado, no nos hubiéramos atrevido. Solo porque hasta que estamos enfrente empezamos a jalarle los pelos, entonces lo sabemos que es posible. Y habló también que además de la audacia, habló de la resiliencia. Una gran frase. Política sin resiliencia tiene un camino corto. Siempre vigilantes y disfrutar las victorias, dijo usted. Es mi interpretación de lo que usted dijo. Subamos la escalera peldaño a peldaño. Y cierro la conclusión de su intervención con, dijo, las vivencias personales, en ese caso usted habló de las suyas, las vivencias personales acaban siendo hitos históricos para otras. Y eso sin duda vale todo. Vale la pena y vale también las alegrías. Muchas gracias.